Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba conoció un nuevo fallecido a causa de accidente de tránsito. Así se celebró el Día Internacional del Turismo en la isla. Huracán Ian sigue en su rumbo afectando a varios países. Buscan a una mujer en Colombia que lanzó comentarios racistas en contra de la vicepresidenta de ese país. Así fue como se cayó en plena presentación la artista Alejandra Guzmán. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una grata bienvenida a todos ustedes a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que todos ustedes hayan tenido un excelente miércoles a pesar de que tuvimos bastante lluvia en horas de la tarde. Empezamos nuestra emisión con una triste y lamentable noticia, pues Aruba conoció su sexta víctima fatal de lo que va este 2022 de consecuencia de accidente de tránsito. En esta oportunidad un joven de apenas 19 años de edad quien se encontraba en su moto y se chocó en contra de un vehículo. Estamos aquí en la Guativos Boulevard, donde un motorista chocó con un Nissan más y hay bastante policía y el Nissan más está volteado. Lamentablemente, Aruba conoció su sexta víctima fatal de lo que va este 2022 a causa de un accidente de tránsito, en esta oportunidad entre un auto y una moto. La persona que venía en la moto era Ángel Gabriel Senra, de apenas 19 años de edad, quien nació en Aruba el 14 de diciembre del 2002. Perdió la vida luego de este terrible accidente quien estaba en su motocicleta y que ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la noche en la Guativos Boulevard. Allí la policía fue notificada de este fuerte accidente que habría ocurrido entre una moto y un auto, donde el conductor de la moto quedó seriamente herido en primer instante en el suelo. Al llegar la policía y dos ambulancias cerca de la rotonda de Guayaca, encontraron al joven tendido en el suelo herido de gravedad. Ante la difícil situación, las ambulancias llegaron a este lugar para poder atender con los heridos. Tanto la policía como los paramédicos hicieron todo el esfuerzo necesario para que la víctima recuperara el pulso. En momentos se lograba conseguir algunas señales de vida, por ese motivo fue llevado con urgencia al hospital a través de la ambulancia. Posteriormente se informó que el joven motociclista lamentablemente había fallecido. Ya a las 8:22 de la noche, el médico Darjanani confirmó la muerte de este joven motociclista. Allí también, según se pudo conocer, ya en el automóvil un BYD color blanco y la moto fueron los que colisionaron y allí lamentablemente se registró la muerte de este joven trabajador y muy servicial. De parte de Primera Plana enviamos palabras de condolencia a su familia. Cambiando de tema, señores, hasta este próximo mes de octubre, específicamente para el 3 de octubre, todas aquellas personas que necesitan llenar el formulario conocido como el formulario del impuesto sobre los ingresos deberán hacerlo para el año 2021. Recordemos que el Departamento de Impuesto, ellos ampliaron también la fecha para que todos los contribuyentes se pongan al día con el pago de sus impuestos. La fecha oficial para otorgar el formulario de declaración de impuesto de entrada 2021 fue el 2 de agosto del 2022. Conforme a la ley, los contribuyentes tienen 2 meses para llenar y entregar su declaración. La fecha final para la entrega de esta declaración es el 3 de octubre del 2022. La prolongación del término es posible únicamente para los contribuyentes que recibieron un formulario con la fecha de otorgación del 2 de agosto. Si un contribuyente no alcanzó para entregar su declaración para el 3 de octubre, automáticamente recibirá 2 meses más de tiempo, pues no es necesario entregar una petición por escrito. En el caso de una prolongación de fecha final, que sería el 5 de diciembre del 2022, pues los contribuyentes serán un total de 4 meses, tiempo para la entrega de la declaración. Después del 5 de diciembre, no darán más término de prolongación. Los contribuyentes que recibieron un formulario con una fecha de otorgue diferente a la que el término
término de prolongación, en este caso el término de entrega se vence 2 meses después, es decir que es recomendable también para que saquen una copia de declaración y lleven esto también al momento de hacer la entrega, recibir un sello con la original, así el contribuyente también podrá tener una prueba que entregó este formulario. Es importante cumplir con la entrega de la declaración. Con esta declaración el contribuyente hace uso del derecho de declarar al inspector de impuesto exactamente lo que recibió en la entrada del 2021 y cuánto fueron sus gastos. Si no entrega la declaración, el inspector pondrá una cobranza taxativa, lo que significa que este inspector mismo evaluará la entrada fiscal para el contribuyente. A la vez también el contribuyente podrá recibir una multa del 5% de la suma del impuesto de entrada. La multa, un mínimo de 250 florines y un máximo de 10.000 florines. Cambiando de tema, el día de ayer fue un día muy importante para nuestra isla, pues se celebró el Día Internacional del Turismo y, como sabemos, para nosotros es el principal pilar de nuestra economía. Aruba Tourism Authority tuvo un día de muchas actividades por la celebración del Día Internacional del Turismo el día de ayer, y en esta conferencia también se desarrolló el Aruba Meets Europe y el Simposio de Cruceros 2022. La CEO de ATA, la señora Ronela Cruz, presentó ante las organizaciones vinculadas al turismo, pero también a diferentes mandatarios, un informe detallado sobre lo que ha sido la recuperación de Aruba como una de las más importantes del mundo y también lo que se pronostica para el año 2023. Además, explicaron sobre las tendencias del turismo para el próximo año. La alta ejecutiva de ATA indicó que ha reflexionado sobre lo que hay en la mesa y se puede decir de diferentes formas. Sin embargo, hay que resaltar lo orgulloso que se sienten por haber conseguido el turismo como país, pero también hay que estar agradecidos. Ronela Cruz indicó que en sus planes para el 2023, ATA tiene la visión de un modelo de turismo denominado es un turismo de alto valor y bajo impacto. La idea es impactar positivamente la economía de Aruba con un turismo de alto valor de manera sostenible, con tendencia clave para el año 2023. El programa de ayer contó también con la participación de Dept, que es una agencia de mercadeo digital que trabaja con ATA. Uno de los mensajes que ellos indicaron fue que el futuro del turismo es inteligente, sostenible y virtual. Seguramente un momento bien especial, no solamente para todas las personas que trabajan en el gremio turístico, pero también para los mandatarios, quienes han venido trabajando fuertemente para impulsar una vez más el turismo de Aruba. En nuestra ronda internacional empezamos con la devastación que ha dejado el huracán Ian en su paso tanto por Cuba, llegando ya hacia la parte de Florida. Sabemos que en Cuba dejó casi a toda la isla sin luz. Sin embargo, según como nos cuenta La Voz de América, ya transcurrió que en pocas horas pasó de categoría 4 a categoría 5. Muy seguramente nosotros también acá en Aruba, debido a este huracán, sentimos fuertes lluvias. El huracán Ian, convertido en un potente ciclón de categoría 3, ha tocado tierra este lunes de madrugada a su paso por el oeste de Cuba. El Instituto Meteorológico del país caribeño ha confirmado fuertes lluvias y vientos de unos 205 km por hora, lo que ha obligado a evacuar a miles de personas en refugios. Está sacando a todas las personas vulnerables pegadas al río, está buscando dónde evacuar y ya tienen preparativos de alimentos y todos los preparativos para atender niños, ancianos y personas mayores. Ahora Ian se desplaza amenazante hacia el estado de Florida en Estados Unidos. La población ya se prepara para el azote del huracán. Se espera que el sistema se refuerce en el Golfo de México y llegue a tocar tierra entre el miércoles y el jueves en algún punto cercano a Tampa con categoría 4. Lo peor, avisan los meteorólogos, son las inundaciones que puede dejar. Históricamente, el elemento más mortal de un huracán es la marejada ciclónica. Se podría registrar un aumento del nivel del agua de hasta 3 metros en Tampa, donde viven más de 3 millones de personas. En ese lugar ya se han decretado evacuaciones obligatorias y voluntarias, sobre todo para la población que vive muy cerca de la costa. Si usted recibe una orden de evacuación, tiene que ejecutarla y asegúrese de que usted tiene un plan de evacuación, sepa a dónde va a ir
y que tenga también en su plan de contingencia cómo comunicarse con sus seres queridos en caso de que se separen. Las autoridades piden a la población extremar todas las precauciones y estar en un lugar seguro, especialmente cuando llegue la tormenta, porque ni siquiera los equipos de emergencia van a poder realizar operativos durante el paso del huracán. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Pasamos ahora a México, en donde estudiantes estuvieron manifestándose en contra de las autoridades, pero también allí algunos vándalos se infiltraron y llegaron hasta la Plaza de Justicia de una de las ciudades principales en México para poder afectar el orden público y entrar a la fuerza a este lugar. Bajo el pretexto de buscar justicia por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vándalos atacaron el Palacio de Justicia del municipio de Iguala, en Guerrero. Lo hicieron tras la marcha de madres, padres de los 43 integrantes de la Normal Rural, Isidro Burgos. Utilizaron el camión de una empresa refresquera, que robaron y ya habían vaciado. En reversa lo metieron al edificio y destrozaron una de las puertas. Después, le lanzaron petardos y bombas molotov para incendiarlo. Lo mismo hicieron con la camioneta de una empresa de pan. Por supuesto que ya se habían robado el producto. Impunes también, le lanzaron molotov para incendiarla y después huyeron sin que nadie los detuviera. Ya cuando anochecía, fue hallado en un libramiento este autobús de pasajeros que estaba en poder de los vándalos. Como se estrellaron y ya no funcionó, ahí lo abandonaron. Cambiando de tema, esta semana fue un día importante para la frontera entre Colombia y Venezuela por su reapertura. Sin embargo, hay algunos venezolanos que se quejan de las medidas extremas que han colocado allí en este paso fronterizo para que ellos puedan cumplir. Sin embargo, también hay otro sector que se ha quejado por las largas filas que han tenido que esperar para poder cruzar de un lado a otro. De la expectativa al malestar. Peor la medicina que la enfermedad, mi amor. La queja es por las medidas de prevención de accidentalidad que se implementaron para el paso de vehículos de carga pesada que no cayeron bien en los venezolanos. Esa colonona aguantando uno solo, no, mi amor. Llegar hasta donde termina el territorio venezolano no es fácil, por eso el cansancio que se une a la espera en este paso fronterizo desespera a más de uno, como a Héctor. Uno estipulaba que más tardar a las 8 de la mañana estuviera acá, estoy hablando de hora venezolana, ¿sí? Pero ahora pues con esos trancones que hay, ahorita esos trancones que también se están formando en la parte de allá de San Antonio, pues demora uno más prácticamente media hora o 45 minutos más, y con esta aglomeración que se está formando ahora aquí en el puente, pues se está demorando unos 15, 20 minutos, o sea, prácticamente está echando usted 2 horas para poder llegar a por lo menos acá mismo a la parada. Héctor viene a comprar alimentos para su familia y puede soportar largas filas y trayectos. Caso contrario ocurre con doña Marta. Iba para Cúcuta, pero me regresé, mamita. ¿Por qué se regresó? Me siento un poco mareada. Ella iba a una cita médica que prefirió perder. Vengo despacio donde nos deja las busetas abajo acá arriba en el cementerio, y ahí me vengo a pie acá hasta la parada para agarrar la otra buseta para Cúcuta, mamita. Y rogando que me lleven por 1.000, 1.500, 2.000. Y en el carril peatonal de retorno a Venezuela nos encontramos a Alexander. Hoy en su familia es día de mercado y en Cúcuta les parece más barato. 5 horas tardó en cruzar. Mucha cola hoy, demasiada cola he habido hoy. Me ha costado mucho para llegar aquí. Lo que queremos es seguir en nuestro país y que bueno, que las cosas mejoren. Que haya más trabajo, más empleo, más movimiento económico. Muchos esperan que así como se permitió el paso de camiones de carga, también los tengan en cuenta con el regreso del transporte público para facilitar la movilidad de quienes deben cruzar a diario la frontera. Cambiando de tema, hay una fuerte polémica que se ha registrado en las últimas horas en Colombia por los comentarios de una mujer muy racistas y también xenófobos en contra de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Ante esto, ella la trató de animal y todo esto quedó grabado en las siguientes imágenes. Las autoridades colombianas han puesto también que esta mujer se encuentra bajo investigación. Con este cartel publicado por la Policía Nacional, buscan dar con el paradero de la mujer que se identificó como Esperanza Castro y quien lanzó todo tipo de insultos racistas contra la vicepresidenta Francia Márquez. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres?
A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? El video publicado por el medio alternativo Diáspora Social y que se viralizó en redes sociales fue grabado al término de la marcha realizada en contra de algunas políticas del gobierno de Gustavo Petro este lunes en Bogotá. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Pero hay un segundo video que fue tomado por el medio digital Teleclic Colombia y escuche lo que la mujer le respondió a la periodista Lorena Linares cuando le preguntó sobre sus impresiones de la tensión entre manifestantes y seguidores del gobierno en la Plaza de Bolívar. Con un comunista no hay que pelear. Tiro a la mula y para el río. Bueno, muchas gracias. Usted ha estado... Carlos Castaño. Ante los comentarios racistas, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció en su cuenta de Twitter. El racismo lastima a quienes lo padecemos, pero sobre todo pone en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia. Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profundamente anclada en los tiempos de la esclavización. Donde hay racismo, no hay paz. El presidente Gustavo Petro también rechazó la agresión. Este odio racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano, pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre. La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal contra la mujer, que podría enfrentar un proceso por el delito de hostigamiento por motivos de raza agravado, que según el Código Penal podría terminar en 4 años y medio de prisión y una multa de hasta 15 salarios mínimos legales vigentes. Y nos vamos con unas imágenes que le han dado la vuelta a Colombia y fue la reunión que tuvo el expresidente Álvaro Uribe con el nuevo presidente Gustavo Petro en Colombia. La reunión, que duró cerca de 1 hora y 20, trató diferentes tópicos importantes para el país. Esta foto es el registro del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que el actual mandatario resumió en este trino diciendo: sin problemas dialogamos, dialogar es de humanos, dialogar construye civilizaciones. La reunión duró 1 hora y 20 minutos. Uno de los puntos sobre la mesa fue la reforma tributaria que el gobierno radicará el lunes en el Congreso, frente a la cual Uribe planteó reparos, según lo dijo después del encuentro. Colombia con su aparato productivo puede defenderse, pero no hay que desmotivarlo con la reforma tributaria. Además le dijimos, para defender a Colombia ante un choque de la economía internacional, ayuda mucho tener 80.000 millones de dólares en los fondos de pensiones. Una cosa es un país en medio de una crisis internacional, con ese dinero en los fondos de pensiones, y otra cosa es sin ese dinero. Ante el pedido del exmandatario, el gobierno reiteró su posición de cambiar las fuentes de ingreso, pero no disminuir el recaudo de 25 billones que esperan con la reforma. Y el presidente Gustavo Petro le ha dicho que en la medida en que podamos compensar las bajas que proponen con otras alternativas de subida de los ingresos, nosotros no tenemos problema en revisar integralmente la reforma. El otro tema sobre la mesa fue el de la salud y lo que se anuncia que sería una reforma en este aspecto. El expresidente Uribe también expresó su posición. Está bien que, como lo hizo el gobierno anterior, que eliminó 13 EPS, las malas salgan. Pero las buenas, que son las verdaderas aseguradoras, ¿por qué las van a quitar? Si quitan las buenas, los únicos colombianos que mantendrían seguro son los que pueden comprar una póliza privada. Vamos a nuestra pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos. Ella es una mujer que gana las elecciones en Italia. Vean cómo esta mujer terminó en el hospital por estar cumpliendo un reto de la papa frita. Avenoci mi che da papi a cubo, pero mi me se manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid, queda conecta com aceitar. Cuidado aí amada, devo solo plan que da chat com a bonfada. Hybrid, turcos tem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ePost é serviço de online shopping melhor que tem na Aruba. Com
E-Post, happiness comes in packages. Legalmente explicado de como. E-Post, boletim, address de Miami. G-Shop, Ibo carga le llega até aqui. Bopo treque e paga turcos online. Ture saque, raiando Bofon Miles. Consolida, Spar e presta roupa bom. Delivery tá grátis e serviço tá campeão. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hablemos de la parte política en Europa, específicamente en Italia, pues este fin de semana se conocieron los resultados de las últimas elecciones electorales y que dio a la ultraderechista a una mujer una vez más en el poder. Los votantes italianos rompieron varios precedentes este domingo, respaldando a partidos que ahora formarán el gobierno más derechista desde la caída del fascismo y su líder Benito Mussolini en 1945. Un gobierno que será casi seguramente encabezado por una mujer por primera vez. Giorgia Meloni, con un largo historial de ataques contra la Unión Europea y los inmigrantes y una fuerte defensa de la familia tradicional, ha sembrado preocupación sobre la confiabilidad de la nación en la Alianza Occidental. Debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestra valía. Frente al abstencionismo más alto de la historia, solamente un 63% de participación y una izquierda muy dividida que no pudo enfrentar la compacidad de la coalición de derecha, Meloni y sus aliados ganaron las elecciones con solo el 44% de los votos. Meloni es una firme partidaria de Ucrania, pero sus aliados admiran profundamente al presidente Vladimir Putin y han criticado las sanciones contra Rusia. Según el analista Diego Battistessa, el apoyo de Italia al atlantismo no está en duda, pero la relevancia de Italia podría reducirse. Meloni se va a dar cuenta muy pronto que para poder mantener estable no solo el gobierno, sino también su coalición, que llamaríamos de derecha-centro, ya no de centro-derecha, será bastante importante mantener la línea que había sido trazada por Draghi y no acercarse a posiciones tan radicales como la de Orbán. Los gobiernos italianos en los años recientes han durado un promedio de 400 días, el último el de Mario Draghi, quien ayudó a liderar la fuerte respuesta de Europa a Rusia. Pero al no necesitar crear alianzas con la oposición, la coalición de Meloni podría gobernar con estabilidad por un periodo más largo. Y vean a esta joven artista que con una tiza pinta diferentes personajes de cuentos y también de diferentes series de Pixar. Pues le ha dado tanto reconocimiento sus artes que allí en Pixar le abrieron las puertas y le dieron un recorrido por este lugar. Una joven artista demostró su talento dibujando y ahora es viral en redes sociales. La historia de esta joven ha sido aplaudida por miles de internautas luego de mostrar su gran deseo por trabajar para Pixar, uno de los estudios de animación más importantes del mundo. Jessie Plasencia es una joven estudiante de la Universidad Estatal de San Francisco y que quiere a toda costa cumplir su mayor sueño, trabajar en los estudios de animación de Pixar, por lo que ella, muy valiente, decidió acercarse a la compañía ubicada en Emerald, en California, y allí demostrar su gran talento para dibujar.
Con tiza en mano y mucha destreza, Jessie dibujó personajes de la franquicia como los Cars, Mike Wazowski y Nemo. Su ingeniosa hazaña y gran talento hicieron que miles de personas aplaudieran su trabajo, llegando a las 20 millones de visitas y más de 4 millones de likes. Personas de todo el mundo alertaron a Jessie a cumplir sus sueños con comentarios como "Nunca te rindas por perseguir tus sueños, te felicito, eres grande". La joven fue tan viral en sus videos que llegaron a los ojos de algunos trabajadores de Pixar y el director de arte fue el que le dijo: "La encontré", y el guardia de seguridad me dijo: "Todos están hablando de ti en este momento, así que me estoy volviendo loca". Aunque la joven aún no ha conseguido el tan anhelado trabajo en la compañía, su esfuerzo tuvo recompensa, pues la compañía le recorrió un recorrido por las instalaciones, además de ser invitada por Pixar en Disney a crear dibujos para los más recientes estrenos. Y a esta hora, primera plana, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Zeitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Zeitar para este mes de septiembre está promoviendo 4 modelos de celular que podrán comprar con cualquier paquete híbrido. Lo bueno es que solamente podrán cerrar un contrato, recibir un celular y lo podrán pagar al término de los 12 meses. Van a poder encontrar diferentes celulares como por ejemplo un Galaxy A12, Galaxy A32, Galaxy A52 y un Galaxy A72 y pagarlo en 12 meses. Estos planes híbridos comienzan desde 43 florines con 80 centavos. Así que pase a cualquiera de los teleshops de Zeitar y encuentre su celular para toda la familia con este plan de Hybrid. Y seguimos con esas imágenes que se han viralizado en esta oportunidad. Padres de familia, mucha atención si su hijo les gusta cumplir diferentes retos que ven en las redes sociales. Pues una joven terminó en el hospital después de cumplir un reto conocido como la papa frita. Es tan picante esta papa frita que la llevó directo a la clínica. Otro reto viral tiene en alerta a padres de familia y personal de la salud. Parece inofensivo, pues se trata de comerse una sola papa frita, lo que se ha hecho popular como #OneChipChallenge. Sin embargo, no es cualquier papa, sino la más picante en el mundo. Videos en redes sociales como TikTok muestran cómo varios se los han medido a este reto sin medir las consecuencias. En algunos casos, algunos jóvenes terminaron sufriendo dificultades para respirar y fuertes dolores estomacales que los enviaron al hospital. Pero, ¿qué contiene este snack? La fritura de una reconocida marca estadounidense lleva 2 poderosos picantes, Carolina Reaper y Escorpión, que hasta provocan una coloración azul de la lengua. A pesar de su popularidad, algunos de los que han practicado y recomiendan a otros cibernautas que no lo hagan. Este producto se distribuye solamente en Estados Unidos y Canadá. La recomendación de la marca para neutralizar el picante es ingerir un producto lácteo como leche o helado. Y los dejo con el estado de salud de la artista mexicana Alejandra Guzmán, quien lamentablemente en pleno concierto en vivo y en directo se cayó y al parecer se tronchó el pie. Esto hizo que la artista no pudiese continuar con su presentación y saliera en ambulancia. La cantante mexicana Alejandra Guzmán se cayó ayer durante su actuación en la Gala de los Herencia Hispana de Estados Unidos, celebrada en el Centro de Kennedy de Washington, por lo que se canceló el evento del que fue evacuada en ambulancia. Alejandra Guzmán estaba interpretando la canción Mala Hierba cuando perdió el equilibrio, se cayó hacia atrás y quedó estirada en el escenario. Acto seguido, varios asistentes subieron al lugar para socorrerla y tras unos minutos anunciaron el final del evento sin que el artista llegara a ponerse en pie. Minutos después, una ambulancia con la cantante salió del Kennedy Center. La mexicana, invitada como gran estrella de la noche, solo llegó a interpretar entera la canción Mírala, míralo. Cuando cayó, estaba cantando el segundo tema de la noche. Antes del evento, durante la alfombra roja, la cantante de rock and roll había explicado que tras tantos años de carrera musical, está volviendo a soñar y ha decidido retomar las clases de canto para dar lo mejor de sí misma a sus seguidores. Yo creo que estoy volviendo a soñar, a alcanzar mis sueños y a seguir adelante con mi carrera, dijo la artista mexicana.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en nuestro Facebook nos pueden seguir para mirar esta y todas nuestras emisiones. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces.